Buenos días, un abrazo fraternal a todos. Esperemos que el mensaje de hoy pueda ser de provecho, de gran bendición para ustedes, como fue para mí al estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 2:14 primero. 1 Corintios 2:14. Espero que todos tengan Biblia. Es necesario tener la Biblia. Por más que aparezca acá los versículos muchas veces, hay que tener la Biblia, ya sea en el celular o la Biblia física. Conviene que todos tengamos Biblia para ver si lo que digo es verdad o no. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí ya vemos dos clases de hombre: el hombre natural, que no tiene a Dios, y el hombre espiritual, que tiene a Dios, controlado por Dios. Vamos al capítulo 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, qué triste, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El título del mensaje de hoy, como ya se puso en internet, en la red esa que tenemos, es cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad de reunirnos, de estar en el mejor lugar donde podemos estar, en tu presencia, para alabarte, adorarte y escuchar tu palabra. Guíanos a toda verdad, que tu Espíritu Santo lo haga y que podamos sentir tu presencia, y no solamente sentir, sino estar seguros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Está basado en un escrito, en un estudio que hizo Bill Bright. Bill Bright fue fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, donde trabajó especialmente con estudiantes y universitarios. Y él hizo un descubrimiento prácticamente para su vida de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y él cuenta testimonios tanto que yo no voy a contar porque si no, no vamos a terminar. Cuenta cómo personas, él descubrió él mismo. Él fue un fundador de la cruzada, como digo, para evangelizar y discipular a las personas. Y dice, dice, evangelizaba, dice, y parecía que tenía éxito, pero no estaba satisfecho. Algo no andaba bien. Y comenzó a estudiar la palabra de Dios y encontró esto de ser llenos del Espíritu Santo, y eso dinamizó su ministerio. Desde aquella vez se cambió totalmente. La gente se convertía, dice, escuchaban, dio conferencias en lugares, en universidades, en muchos lugares, en iglesias, y mucha gente venían a decir, Dr. Bill Bright, cuando escuché su mensaje y yo me apropié de la llenura del Espíritu Santo, mi vida cambió totalmente. Pastores que por años estaban teniendo su ministerio, no eran fructíferos. Y uno de ellos vino y le dijo, mi vida cambió. Quería hablar con él, quiero hablar contigo. Y hablaron y él le explicó cómo ser lleno del Espíritu Santo. Dice, después le agradeció, dice, nunca mi vida fue igual. Ahora, ese ser lleno del Espíritu Santo no es una sola vez, es constante. Y eso es lo que vamos a estudiar. Tenemos que hablar únicamente también de quién es el Espíritu Santo.
Porque muchos dicen que el Espíritu Santo es una influencia, una energía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Tiene todos los atributos de Dios. Es Dios mismo. En tres personas. La tercera persona de la Trinidad. Si uno quiere entender, dice la Trinidad, se va a volver loco. No se puede porque es Dios mismo. Pero manifestado en tres personas. Y por eso los testigos de Jehová dicen, ¿cómo puede ser? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo? Son tres, dice. Y Dios es uno solo. Y eso muchos no pueden entender. Pero es Dios. Y es una persona, la tercera persona de la Trinidad. ¿Y cuál es la característica de una persona? Tiene intelecto, sentimientos y voluntad. En un animal no van a encontrar eso. Sentimientos, intelecto, tal vez se diga que es inteligente. Sentimientos, voluntad, no. Y hay versículos bíblicos, y vamos a citar algunos nomás porque no es el tema es ser lleno, pero tenemos que conocer a la persona del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios conoce lo que es de Dios el Padre, quiere decir que tiene intelecto. Eso en forma breve. Después seguramente hay que hacer un estudio mucho más profundo. Y si tienen dudas, anoten. Tiene sentimientos. Vamos a ver en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, por el amor del Espíritu Santo es, que me ayudéis orando por mí. Él ama. Entonces no es una cosa, no es una influencia. Tiene voluntad. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu las hace, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad. Entonces la persona es que tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Con esto basta. Creo que si hay dudas, pregúntenme o podemos discutir después, o tal vez otro día podemos tener un estudio porque esto es muy profundo y muy largo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben para qué vino el Espíritu Santo? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Fuerte. ¿Cómo? De justicia y de verdad. Convencer, eso es una cosa. Pero vino principalmente para glorificar a Cristo. Por eso, tomando así como persona, lo que el Espíritu Santo ha de ayudar para glorificar a Cristo. Eso es, y dirigir a los creyentes a toda verdad. Convencer al mundo de pecado, como ya dijo el hermano, de justicia y de juicio. Eso se encuentra en Juan 16:7. Y dar, una cosa muy importante, dar poder a los creyentes para testificar. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. El poder que tanto quiere la gente. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces tenemos ese poder que tenemos que utilizar. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, la gente se van a convertir o van a rechazar. Pero va a ser fructífero nuestro ministerio. Y tenemos que tener en cuenta esto, que podemos ser testigos en nuestra Jerusalén, en el lugar donde estamos. Nosotros hacemos el curso para salir en la calle o en las plazas a testificar. Eso es muy bueno porque a uno le da valor. Pero uno puede testificar en su casa, a sus parientes. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos parientes tienen que no conocen a Cristo? Yo sé que lo más difícil es testificar a los parientes. A veces a una persona extraña, a mí me es mucho más fácil testificar a una persona extraña.
Porque al pariente es difícil, porque te discuten, no te toman tan en serio y después se enojan o cosas por el estilo y tenemos miedo que se enojen. Pues si se enoja por eso, que se enoje, pero uno tiene que hablarle con amor. Es necesario que comprendamos eso, que si no evangelizamos, no estamos cumpliendo lo que Cristo mandó y tenemos que despertar con eso. Le digo con todo amor. ¿Para qué vino entonces? Para glorificar a Cristo. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Será que necesitamos rogar al Espíritu Santo para que venga? No, ya todos tenemos al Espíritu Santo, todos. No es que viene como alguno dice que le ruega y le pida a Dios que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nosotros desde que creímos, porque nadie puede creer sin el Espíritu Santo. Y fuimos sellados y fuimos controlados o llenos por el Espíritu Santo cuando creímos. Pero ese control que el Espíritu Santo tiene, a veces perdemos, la mayoría de las veces. Y porque ser lleno significa ser controlado. Y ser lleno del Espíritu Santo es intercambiable, es ser llenos de Cristo. Porque la palabra de Dios dice, Cristo en vosotros. Cristo está en nosotros. Y está el Espíritu Santo. Es ser lleno de Cristo. El que tiene el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Las normas de la vida cristiana son tan altas, son altísimas, que nadie puede cumplir. Solamente hubo una persona que pudo cumplirlas, Jesucristo, el único. Entonces nosotros queremos acercarnos a cumplir las altas normas de Cristo. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo o el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque es terrible cuando uno quiere vivir por la ley, querer cambiar la conducta por sí mismo o con su esfuerzo. No va a poder, nunca, no se puede llegar. Son altas las normas de Cristo. A pesar que nos demostramos, a veces en nuestra vida nos demostramos, pero deberíamos acercarnos mucho a lo que Cristo quiere. ¿Y por qué hay tan pocos cristianos llenos del Espíritu Santo? Muy pocos son los que están llenos del Espíritu Santo. Billy Graham dijo, antes ya eso, ya hace muchos años, que el 95% de las personas viven vidas carnales. Es decir, no como un cristiano debería ser. Y yo no sé si ahora cuánto por ciento es, pero creo que no nos alejamos mucho. ¿Por qué hay tan pocas personas? En Romanos 7, 19, 20, Pablo tuvo esa experiencia que yo le estoy diciendo. Dijo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, es decir, su carne, sino el pecado que está en mí. ¿Por qué a veces no podemos cumplir la norma de Dios? ¿Por qué no podemos ser llenos? Porque hay pecado en nosotros. Y Pablo llegó a decir, miserable de mí. Qué miserable soy. Qué mal me porto. No puedo dominar. Pero encontró la solución. En el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente con Jesucristo se puede vivir la vida cristiana verdaderamente y ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué tan pocos cristianos no son llenos del Espíritu Santo? Bueno, ¿por qué tan pocos cristianos son llenos del Espíritu Santo? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar allí, ya vamos a llegar a esa parte. Si podemos apagar nomás todavía un poquitito, ya estamos por llegar. La falta de conocimiento de la palabra de Dios. No conocemos a veces nuestra herencia, todo lo que tenemos, las cosas maravillosas para nuestras vidas, y vivimos en pobreza espiritual. Porque tenemos tantas cosas que andan mal.
nos abatimos, tenemos miedo, nos frustramos, estamos tristes, no siempre estamos gozosos. ¿Qué falta en nuestra vida? Esa pobreza espiritual, teniendo tantas promesas de Dios, es falta de conocimiento. Bill Bright cuenta la siguiente anécdota. En Texas hay un pozo, un lugar petrolero, un yacimiento petrolero que se llama Jay's, creo que se lee así, no importa. ¿Y cómo era la cuestión? Este Jay's tenía una propiedad, un campo muy extenso, pero vino la depresión en 1929. Ustedes muchos saben que en 1929 en Estados Unidos vino una depresión tremenda. Los negocios se fueron al tacho, muchas empresas quebraron, muchos empresarios de pisos altos se tiraban, se suicidaban, una cantidad de gente porque todo iba mal. No sé si ahora nos está tomando con la cuestión de la guerra de Rusia y Ucrania, que no está teniendo solución. Y muchos con esta pandemia también quedaron pobres algunos, muchos más ricos, pero muchos pobres, muchos perdieron su trabajo. Y eso nosotros experimentamos en el colegio. Ya no pueden pagar sus cuotas. Y nosotros, y este señor, mejor vamos a ver con Jace, tenía esa propiedad tan extensa y le fue mal. Tenía que pagar una hipoteca, no vendía nada, estaba ya por perder su terreno. Iba con sus ovejas allí, tenía unas cuantas ovejas, y pensando en su situación, ¿qué podría hacer? Hasta que llegaron unos señores y le dijo: señor Jess, queremos explorar, usted quiere ver su terreno porque parece que hay petróleo. Y él dijo: sí, con mucho gusto. Y al poco tiempo encontraron, hicieron una perforación de 1000 no sé cuántos metros y hallaron un pozo ya que dio no sé cuántos miles de barriles. Perforaron otra parte y pasó un tiempo el doble. Y después de unos años todavía tenía una reserva extraordinaria. ¿Se imaginan ustedes? Un hombre rico, un hombre que tenía todo y no sabía. Y vivía pobremente, miserablemente. Así Bill Bright dice que somos los creyentes, tenemos tanta riqueza. Somos los más ricos del mundo. Los más ricos del mundo. Tenemos todo, tenemos bendiciones, tenemos promesas. Tantas promesas hay. Hay esa canción que dice: cuando combatido por la adversidad. Y después dice: cuenta las promesas que el Señor te dio, que son muchísimas. Entonces la falta de la llenura es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Otra cosa es el pecado. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. El pecado interrumpe la comunión con Dios y nunca el Espíritu Santo puede estar en un corazón de una persona con pecados. Pecados no confesados. Cuídense de eso. Que cuando cometemos un pecado tenemos que confesarle a Dios. Otra de las cosas, la vergüenza. Tenemos vergüenza a veces de las cosas de Dios, tenemos vergüenza para todo. Y en 2 Timoteo 1, 7, 8 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez, dice en otra versión. Dios nos ha dado un espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de Dios y de mí preso en cadenas. No tenemos que avergonzarnos. Y no me digan ustedes que a veces nos avergonzamos. No nos avergonzamos. Cuando son compañeros de mucha influencia y hablan de las cosas y ridiculizan, nos avergonzamos. A mí me pasó antes cuando joven. Pude resistir, pero ya le conté, creo que entonces más de una vez, en una parte de profesores de la escuela superior
de contabilidad y administración que hicieron una fiesta y comenzaban a burlarse de mí. Yo me callé porque es inútil que callarse, pero a veces nos avergonzamos. Antes, cuando se usaba mucho la Biblia, la gente escondía en su Biblia y para proteger la Biblia ponían un cuero pero que no se veía. Entonces tenía vergüenza de tener la Biblia, porque la gente se burlaba de aquel que tenía Biblia. La vergüenza, eso impide. Otra de las cosas, amor al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Cómo amamos al mundo? ¿Cómo amamos las cosas del mundo? Todo lo que ofrece. Las películas, todo eso Netflix, eso te presenta una cantidad de cosas, a veces cada vez son peores. Casi no hay película no vea que no haya sexo o alguien que está matando allí. Y uno se acostumbra a eso. Pero hay tantas cosas que nos atraen del mundo. Por ejemplo, en vez de estar la cena del Señor, preferimos ir tal vez a ver un partido o hacer un asado y gozarse con algunos parientes que no son creyentes, pero en fin, no digo yo que no hay que hacerlo, pero amamos lo del mundo, como amamos. Amamos a veces los autos lujosos. Yo tengo uno, pero no me aferro a eso. No es que está prohibido eso, pero cuando uno ama demasiado, cuando uno se vuelve loco. Yo tenía un coche nuevito porque no encontré de esa marca uno menor y era la única marca y podía comprar. ¿Qué pasó? Venía así por una avenida y una chica me chocó allá al frente, me sacó toda la parte de enfrente, menos mal que no me tomó el motor. Y como tenía el Kia chiquitito, bueno, yo anduve en eso, pero sinceramente no me afectó absolutamente. Uno puede tener las cosas, pero no tener ese amor. Hay uno su coche. Yo me acuerdo de algunos argentinos así, no le tocaban por el coche. No toques mi coche, me van a manchar. Se enojaban. Tanto. No es para tanto. Amamos las cosas del mundo. Otro es la falta de confianza en Dios, falta de fe. No tenemos fe. Por eso no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y allí entonces tenemos, ahora sí, si me puedo desprender un poco, tenemos este hombre natural que no vamos a perder mucho tiempo. El hombre natural es aquel que, fíjense, el ego, el yo está en el trono, Jesucristo fuera la vida. Y entonces estos intereses de la vida, su casamiento, su familia, todas las actividades, sus diversiones, todo está en desorden porque está manejado por el yo, por el ego. ¿Y cuál es una característica? Están confusos ellos, desasosiego, se suicidan, sin propósito. Aparentemente tienen un propósito en esta vida, pero no les satisface. Impotencia espiritual, preocupación, culpa, etc. No son felices. Esta mañana escuché un mensaje que cuenta que Billy Graham fue y le visitó a un hombre muy rico en una isla. Tenía todo, tenía su yate. Y le dijo a Billy Graham, el gran predicador, no soy feliz. Tengo todo lo que quiero. Yo puedo allí, puedo tomar mi yate, me puedo ir lejos, puedo viajar, puedo hacer todo lo que tengo dinero, pero no soy feliz. Y con Bill Bright se convirtió y cambió totalmente su vida y pudo dar testimonio. Dice, ahora sé lo que es la felicidad. Por las cosas del mundo te trae felicidad por un momento. Algo, comprar una cosa nueva, algo lindo, y dice, ay, qué lindo, qué contento estoy, o un regalo. Después termina. El hombre que no tiene a Cristo se preocupa, tiene culpa, etc. Hay muchas cosas más. Bueno, ese no es el tema. Entonces vamos al siguiente hombre. No se puede pasarme entonces yo. El cristiano, vamos al otro primero, al siguiente. El cristiano carnal. Allí está. El cristiano carnal es una cosa que no hay que confundir. Todo esto
casi es la misma característica que el hombre natural, que no tiene a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo está en su vida. Pero ¿qué hizo esta persona? Se sentó en el trono y dice, yo dirijo mi vida. Y Jesucristo está arrinconado en cierto modo. No está controlado por Cristo. Y entonces comienza a tener todo esto. Actitud legalista. Actitud legalista, por ejemplo, uno viene a la reunión porque viene todos los días, todos los domingos, no falta a ningún lado. Esa es una actitud legalista. Pero si viene solamente para cumplir, para que los demás vean, eso es legalismo. Cuando uno defiende las cosas de Dios, no es legalista cuando lo hace por amor a Dios realmente. Es decir, legalismo era, por ejemplo, lo que antes, porque las mujeres no tenían que cortarse el cabello, y se cortaba el cabello, y le decían, te cortaste el cabello. Y la otra le decía, bueno, yo tengo el cabello corto, pero vos tenés la lengua larga. Y así se discutía. Entonces, eso era, ese legalismo, buscar las cosas. Vamos a ver qué viene, ¿por qué no viene? Hay que venir, es bueno, un hábito santo. Tiene pensamientos impuros. Esto tenemos que cuidarnos mucho porque nuestros pensamientos vuelan. Celos, no es celos del novio o la novia, sino que celos del don de otros o de su destaque. Tiene culpa, desánimo, espíritu crítico. Hay unos que critican todo. Viene acá solamente para criticar. No está bien esto. ¿Por qué hicieron todo? Espíritu crítico, qué feo. Frustración, se frustra, sin propósito. Ignorancia es herencia. Eso que vimos, no sabe todo lo que tiene. Incredulidad, no cree. Desobediencia, falta de amor, muy común. Poca oración, falta de interés en la Biblia. Después una cantidad de cosas, orgullo, no perdonar, una serie de cosas. Ese es el hombre carnal. Qué triste, de verdad, cuando tenemos una vida así de carnalidad que no... A veces una vergüenza a la iglesia, cómo se pelean. La carnalidad es cuando alguien dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Hay una división. A veces hay iglesias donde se pelean y a veces se toman los puños. Somos peores a veces que los incrédulos. Hacemos barbaridades. A veces se sube como presidente uno que no es cristiano y roba más que los que no son cristianos. ¿Qué es eso? En el trabajo, mienten, no hay diferencia. ¿Cómo vamos a ganar hacia el mundo? No podemos. Esta carnalidad no es lo que a Dios agrada. El ego está manejando el yo. Y acá llegamos. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Y acá hay una pregunta. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Si es no, ya fracasaste. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué quieres ser lleno? Otra pregunta que hay que contestar. Y acá está una pregunta retórica. ¿Deseas sinceramente servir al Señor Jesucristo y ayudar a otros a encontrar a Cristo? Es decir, una condición. Sí, yo quiero servir al Señor y quiero ayudar a otros a encontrar a Cristo. Y acá viene lo que les hablé al comienzo. Somos llenos del Espíritu Santo por fe. No confunda. Él da una fórmula, pero dice no es la fórmula. Ya vamos a llegar a eso. Sino es la fe. Él descubrió muchas cosas. Como amar por fe. Uno puede amar a cualquier persona por fe. Creyendo la palabra de Dios. Creyendo la promesa. Cuando Él dice amad a vuestros enemigos es porque se puede amar. Y hay que tener fe en eso. Cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, que es una orden. Uno puede ser y tiene que creer. Entonces esta fórmula que pone no es la única forma. Uno así como cuando se convirtió en diferentes lugares, en lugar solitario, en una predicación.
así también es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, el primero es estar dispuestos a rendir nuestra vida a Dios. La parte más difícil, rendir nuestra vida a Dios. Romanos 12, 1 y 2, tanto repetido, pero tan pocas veces comprendido realmente. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no sean creyentes gelatinosos. ¿Saben ustedes? La gelatina se pone en cualquier molde y toma ese molde. Y para más es flojo, se mueve todo, no es firme. Entonces, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestras vidas. Pero entregar la vida es totalmente, no una parte nomás. Y tenemos miedo de eso. ¿Por qué tenemos miedo? Porque creemos que Dios nos puede cambiar la vida y hacernos cosas que no nos gustan. O nosotros tenemos proyectos y tenemos miedo que no cambien. Pero Dios que nos ama siempre va a tener lo mejor para nosotros. Segundo, confiesa a Dios todo pecado. Eso ya hablamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si en este momento vos estás teniendo algo contra alguien, rencor, envidia, no perdonaste, entonces es el momento que confieses eso. Todos los pecados. Tercero, obedecer a Dios. ¿Y cómo desobedecemos? Si hagamos la prueba, todo lo que hablamos acá, todo lo que los predicadores estamos hablando, anoten un poco todas las cosas y lo que leen en la Biblia y se van a dar cuenta que es la cantidad de cosas que no cumplimos. Porque amar a Dios es obedecer. Si yo le pregunto, ¿aman a Dios? Yo creo que todos van a levantar la mano. Entonces, ¿por qué no obedeces? Después, aquí está la fórmula que él pone. En Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Es una orden, ¿verdad? Y después dice, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestro corazón, en vuestros corazones. Y entonces, sed llenos es una orden, ¿verdad? Sed lleno del Espíritu Santo. Y la promesa en Juan 5:14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense bien, si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si Él nos ordena ser llenos, ¿es su voluntad? ¿Sí o no? Es su voluntad ser llenos. Entonces sabemos que Él nos escucha. Entonces dice, pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo, que controle nuestra vida, uno puede hacer con oración. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque me amas y te entrego mi vida totalmente. Quiero que mi vida sea totalmente para ti. En todo te voy a obedecer. Me entrego de todo corazón, sin condición. Y allí te demuestra, no es la oración, es la expresión, la fe que uno tiene. Y este es el descubrimiento que hizo Bill Bright. Hay más largo es este estudio. Y yo a lo mejor no voy a poder transmitir todo, pero hay una diferencia grande cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Yo por mucho tiempo, mucho tiempo conocí, no me animaba a decirle, te entrego toda mi vida. Tenía miedo. Después si Dios me cambia,
me saca todo lo que tengo, o me quiere mandar allí a trabajar entre los indígenas, cosas por el estilo. Pero Dios tiene siempre lo mejor. ¿Acaso Él que murió por nosotros en la cruz, que dio a su Hijo, que nos ama tanto, nos va a dar algo que no sea bueno, que no sea mejor para nosotros? No hay que tener miedo, cuesta vencer eso, pues Satanás te va a decir, no te metas en eso. Mira que vas a dejar algunas cosas que te está gustando mucho, pero no hay mejor vida después de recibir a Cristo que entregarle nuestra vida al Señor. Yo les aseguro que va a ser una congregación dinámica, va a cambiar esto totalmente. Y no vamos a tener vergüenza de hablar a otro de Cristo. Allí se ve que no somos llenos del Espíritu Santo, porque cuando vamos a testificar, todo el mundo se aparta. No, yo en mi casa nomás, yo voy a hablar nomás en mi casa. No, hay algo que no está bien. Tiene un deseo. Pero ¿saben el gozo que hay? Llevar a Cristo a una persona, un alma salvada, ¿cuánto cuesta? No puede pagar ni todo el oro del mundo, ni toda la riqueza del mundo. Y nosotros podemos ser portadores y tener ese gozo de que una persona se convierta porque le hablamos de Cristo. Resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a volver un poco atrás. Me ayuda mucho, casi no usé el cristiano espiritual, entonces tiene, fíjense, el ego está aquí y Cristo controla la vida. Esta es la mejor vida. Todos sus intereses, la familia, juegos buenos, me estoy refiriendo, diversiones, todo está controlado por Cristo. Estudio, trabajo. ¿Por qué? Porque allí está Jesucristo, el Dios infinito, y ya no se puede equivocar. El ego está, pero está controlado por Cristo. Y tiene el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo ese fruto del Espíritu Santo. Ahora, este fruto no es que se logra al ser lleno, va madurando. Uno va aprendiendo a amar, a tener gozo, a tener paz, paciencia. A veces no tenemos paciencia. Nos peleamos y queremos cada vez peor. No tenemos paciencia. Fidelidad, bondad. Cristocéntrico, aquí está. Fortalecido por el Espíritu Santo. Lleva a otro a Cristo. Esta es la característica. Oraciones efectivas. Porque a veces las oraciones no son oraciones cuando uno hace de corazón y cuando uno no hace con fe. Son palabras nada más. Entiende la palabra de Dios. ¿Cómo se me abrió a mí la palabra de Dios? Hay muchas cosas que yo descubro que antes nunca leía. Siempre leía un comentario. Ahora, gracias a Dios, yo puedo tener mi propio estudio. Uno entiende la palabra de Dios. Algunos dicen no entiendo. Y lógicamente, quiere leer la Biblia, hay que leer todos los días. Pero no tiene sentido, a él aburre. ¿Por qué? Porque nos llena el Espíritu Santo. Confía en Dios y obedece a Dios. No sé cuál va a ser tu decisión esta mañana. Pero hay dos aspectos también que quiero que tengan en cuenta. Uno es entristecer al Espíritu Santo y el otro es apagar el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso es entristecer. Y el otro apagar dice, no apaguéis el Espíritu. Son dos palabras distintas en griego. El pecado en general lo que apaga, pero es necesario hacer esta distinción, porque así es. Entristecer al Espíritu Santo es pecado. Uno comete un adulterio, un pecado tremendo. Uno le miente a un hermano, es un pecado. Eso entristece al Espíritu Santo. Y está muy mal. Ahora apagar, como dicen estos teólogos de la cruzada, apagar el Espíritu Santo es no ser sensible y desobedecer al Espíritu Santo. Y eso es una realidad.
Vamos a suponer, vamos a tomar el caso este de testificar. O sea, vamos a salir a testificar y todo entusiasmado, y hay muchos, y ya está entusiasmado, dice, yo voy a ir a aprender cómo testificar. Se va a su casa, después ve algo así, ay, no me voy a ir nomás. Allí está apagando el espíritu. Esta noche voy a orar sin falta, voy a orar con... Llega, tiene sueño, no ora, apaga el Espíritu Santo. Eso es apagar, que es pecado también, pero es más pecado de omisión. Pero yo quiero que se haga esta distinción porque dice, bueno, yo no tengo pecado, dice, pero está apagando el Espíritu. Pecado en el sentido de eso que te puede decir que miente, que fornica o que roba o lo que sea. No tiene eso, pero está apagando el Espíritu. Cuando no obedece al Espíritu Santo. Bill Bright, porque yo todavía hasta ahora no tengo muy seguro cómo hacer cuando el Espíritu Santo te guía a hacer algo. Por ejemplo, si hablar o no hablar, a veces no siempre hay que hablar a todas las personas, pero a veces el Espíritu Santo te guía. Bill Bright sí tiene experiencias tremendas, con seguridad. En un minuto terminando ya esto, digo que una vez se fueron con su auto en Estados Unidos a una conferencia muy importante y estaba un mecánico allí, le hablaba y después se despidió y fue y pensando, el Espíritu Santo puso en su corazón que por qué no le habló a esa persona. Y de no sé cuántos kilómetros, él volvió. ¿Se imagina usted? ¿Cómo dirían qué pelada va a ser? Si no es cierto. Y fue y le habló. Y era una persona que necesitaba de Cristo. Dice, yo hace tiempo, dice, no voy a la iglesia. Estoy apartado. Y le habló a Ibrahim. Y fue una bendición para él. Él tuvo que volver. Sensibilidad al Espíritu Santo. Yo sinceramente todavía no estoy seguro de cuándo. Sí, a veces siento que es del Señor. Pero hay muchas personas sí que sientan. No es que les habla, pero pone en su corazón el deseo. Entonces, ya sabemos que la vida mejor es ser controlado por el Espíritu Santo. Quiero ver la última placa, por favor. Si estás acá, tenés que recibirle a Cristo. Tenés que pedirle, arrepentirte y decirle, Señor, creo que moriste por mí en la cruz, te recibo como Salvador. Si no recibiste, querés recibir, habla conmigo, habla con otro, porque es importante. No deje pasar. Segundo, si tu vida está así, te tenés a Cristo, pero no tenés en el centro, tenés que entregar tu vida y que sea que el ego está afuera y Cristo sentado en la vida. Y yo te pregunto, acá nadie se puede escapar, todos están en alguno de ellos. ¿Cuál círculo representa tu vida? El primero, el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre cuando digo es mujer, no crean que es solamente para el hombre. El hombre espiritual o el hombre carnal. ¿Cuál es tu vida? Y yo le pregunto, en todo caso, ¿cuál círculo quieres que represente tu vida? Yo creo que en el fondo queremos esto. Entonces, como dice Pablo, yo no te puedo exigir. Nadie te puede exigir acá. Ni un predicador, ni un pastor, nadie te puede exigir a que sea lleno del Espíritu Santo. Pero yo, como dice Pablo, me uno a la voz de Pablo, te ruego que pidas y seas lleno del Espíritu Santo, porque es la mejor vida. ¿Qué vas a hacer? Decirle, Señor, me entrego totalmente a ti, quiero vivir para ti, y va a haber un gran cambio en tu vida. Vas a experimentar lo que nunca experimentaste tal vez. Entonces, es tu decisión. No me crean a mí, crean lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a terminar. Creo que 11:15 era la hora de terminar. Voy a pedirle a Wilson, si querés, por favor. Ayer nos estamos cantando, si querés orar.
Yo me rindo a ti, o yo me rindo. Qué lástima no preparamos, pero una canción que expresa muy bien, donde habla de rendirse a Cristo y querer vivir para Cristo. Hermanos, un gran abrazo con amor, que el Señor les bendiga.